Buenas tardes, queridos hermanos, en este día 24 de mayo del año 2020. Es una gran bendición que hayamos sido creados a imagen y semejanza de nuestro Dios, porque por causa de eso es que ahora tenemos estas tecnologías siendo utilizadas para la proyección del glorioso Evangelio de Cristo Jesús. Además del saludo, quiero que escuchen esta porción de la Escritura que nos habla de ese misterio revelado a nosotros, el misterio de nuestra fe, o el misterio de la piedad, como lo traduce esta porción aquí en 1 Timoteo, capítulo 3, versículo 16, que dice así: E indiscutiblemente grande es el misterio de la piedad. Dios fue manifestado en carne, justificado en el Espíritu, visto de los ángeles, predicado a los gentiles, creído en el mundo, recibido arriba en gloria. Ese es el misterio grande que el Señor nos reveló por su gracia, y ese es el misterio que ahora nos da vida a nosotros, porque por causa de el Hijo eterno de Dios, que se hizo hombre, se hizo carne, Dios manifestado en carne, y dice aquí justificado en el Espíritu, que implica no solamente su vida, sino también su muerte, su sepultura y su resurrección. Ahí es donde fue vindicado por el Santo Espíritu de Dios, ese que fue visto, admirado de los ángeles, el que bajó del cielo y de su trono, el que fue predicado a los gentiles, creído en el mundo. Aquí habemos en este momento personas de diferentes partes del mundo, de diferentes partes de América o de Hispanoamérica, que creemos en Cristo Jesús y fue recibido arriba en gloria. Este es ni más ni menos que Cristo Jesús, a quien nosotros adoramos, exaltamos y bendecimos. Y así los animo entonces a entregar este tiempo en las manos del Señor, y luego después de esto nuestros hermanos nos van a conducir con una alabanza para que todos nos unamos en esa alabanza de exaltación, de gratitud a nuestro Señor. Aquí venimos en esta tarde una vez más con nuestros corazones rebosando de gozo y rebosando de alegría y de profunda gratitud por esta obra maravillosa de salvación que has hecho con nosotros los seres humanos. Gracias, Padre eterno, por haber planificado esta salvación tan grande juntamente con el Hijo y el Espíritu Santo allá en la eternidad. Gracias, Cristo, Hijo eterno, porque tú de tu propia voluntad y amorosamente también dispusiste tu vida para estar de acuerdo con el plan del Padre y venir a esta tierra y hacerte como uno de nosotros, aunque sin pecado. Y te alabamos, Espíritu Santo, porque por medio de tu obra nosotros tenemos la Biblia, la palabra de Dios, la revelación de los cielos, y por medio de tu poder es que vindicaste en la resurrección a Cristo Jesús, dando testimonio a través de ese evento que este era el que Él dijo ser, el Hijo eterno de Dios, hecho hombre, el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Y ahora nosotros, personas de alrededor del mundo, nos gozamos ante esta maravilla de haber sido limpiados en nuestros pecados, de haber recibido salvación y vida eterna por causa de arrepentirnos de nuestros pecados y de poner toda nuestra confianza en Cristo Jesús. Pues ahora, tú que estás allá, Cristo Jesús, en gloria, en el puesto de gloria, de autoridad y de poder, desde ahí imparte salvación y vida eterna, y desde ahí rogamos tu bendición para este tiempo, porque lo queremos hacer para tu gloria y para tu honra. En el precioso nombre tuyo, de Cristo Jesús, oramos. Amén. Los animo, mis hermanos, a que disfrutemos este tiempo, esta alabanza, y a que juntos también nos pongamos a adorar y a alabar al Señor juntamente con nuestros jóvenes, con nuestros hermanos.
damos gloria y honra solamente a Dios porque Él se lo merece. Aleluya. Eres tú la única razón de mi adoración, oh Jesús. Eres tú la esperanza que anhelé tener, oh Jesús. Confía en ti, Señor, confía en ti, me has ayudado. Tu salvación me ha regalado. Hoy hay gozo en mi corazón, con mi canto te alabaré, te alabaré, te glorificaré, te alabaré, mi buen Jesús, te alabaré y te alabaré, te glorificaré, te alabaré, mi buen Jesús. Eres tú, Señor, eres tú la única razón de mi adoración, oh Jesús. Eres tú la esperanza que anhelé tener, oh Jesús. Confía en ti, Señor, confía en ti, me has ayudado. Tu salvación me ha regalado. Hoy hay gozo en mi corazón, con mi canto te alabaré y te alabaré, te glorificaré, te alabaré, mi buen Jesús, y te alabaré, te glorificaré, te alabaré, mi buen Jesús. Sí, Señor. Y nosotros te damos nuestra vida, todo nuestro ser, en todo tiempo, Señor. En todo tiempo te adoraré, todo tiempo, en todo tiempo te adoraré. Hoy te alabaré, te glorificaré, te alabaré, mi buen Jesús, y te alabaré, te glorificaré, te alabaré, mi buen Jesús. Señor, te alabaré y te alabaré, te glorificaré, te alabaré, mi buen Jesús. Así es, te alabaré, mi buen Jesús. ¿Cómo no decir amén? ¿Cómo no decir amén a cada una de estas cosas? ¿Cómo no alabar a nuestro Dios? ¿Cómo no alabar a nuestro Rey? ¿Cómo no alabar al Cristo encarnado? ¿Cómo no alabar al Padre? ¿Cómo no alabar al Espíritu Santo? Los animo a tomar sus Biblias. Vamos a tener esta lectura bíblica en el Salmo 119. Por supuesto, no todo el Salmo, pero sí en una buena porción de ella. Y le voy a pedir a mi esposa, Marta Eugenia, que pase aquí al frente para conducirnos en esta lectura bíblica. Dios les bendiga, amados hermanos. Buenas tardes. Vamos a tener esta lectura bíblica en el Salmo 119. Es el capítulo más largo de la palabra de Dios, y el Salmo en sí
Es un salmo preciosísimo que yo les animo, quien no lo haya leído, a leerlo completamente. El corazón de este salmo es cuánto debemos amar la palabra de Dios y cuán bien nos hace la palabra de Dios. Así es de que con eso en mente, alabando y glorificando al Señor y amando su palabra, vamos a leer los primeros 24 versículos. Salmo 119, los primeros 24 versículos. Y la palabra del Señor dice así, en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Bienaventurados los perfectos de camino, los que andan en la ley de Jehová. Bienaventurados los que guardan sus testimonios y con todo el corazón le buscan, pues no hacen iniquidad los que andan en sus caminos. Tú encargaste que sean muy guardados tus mandamientos. Ojalá fuesen ordenados mis caminos para guardar tus estatutos. Entonces no sería yo avergonzado cuando atendiese a todos tus mandamientos. Te alabaré con rectitud de corazón cuando aprendiere tus justos juicios. Tus estatutos guardaré, no me dejes enteramente. ¿Con qué limpiará el joven su camino? Con guardar tu palabra. Con todo mi corazón te he buscado, no me dejes desviarme de tus mandamientos. En mi corazón he guardado tus dichos para no pecar contra ti. Bendito tú, oh Jehová, enséñame tus estatutos. Con mis labios he contado todos los juicios de tu boca. Me he gozado en el camino de tus testimonios, más que de toda riqueza. En tus mandamientos meditaré, consideraré tus caminos. Estatutos, no me olvidaré de tus palabras. Y guarde tu palabra. Abre mis ojos y miraré las maravillas de tu ley. Forastero soy yo en la tierra, no encubras de mí tus mandamientos. Quebrantada está mi alma de desear tus juicios en todo tiempo. Reprendiste a los soberbios, los malditos que se desvían de tus mandamientos. Aparta de mí el oprobio y el menosprecio, porque tus testimonios he guardado. Príncipes también se sentaron y hablaron contra mí, mas tu siervo meditaba en tus estatutos, pues tus testimonios son mis delicias y mis consejeros. Amén, hermanos, y amén, que el Señor bendiga su santa palabra. Es mi propia convicción que solo la lectura de la palabra, una lectura pausada, reflexiva, solo la lectura de la palabra del Señor ya es un refrigerio para todo nuestro ser. Le animo a mantener su Biblia abierta ahí en el Salmo 119. Vamos a reflexionar en esta tarde en una de esas porciones, no la pierdas, mantenga su Biblia ahí abierta en ese precioso Salmo y los animo a esto. Continuando con esa línea de pensamiento, tan solamente escuche lo siguiente, lo que continúa diciendo el salmista a lo largo de todo ese salmo. Enséñame tus estatutos, abre mis ojos y miraré las maravillas de tu ley. Vivifícame según tu palabra. Enséñame, oh Jehová, el camino de tus estatutos y los guardaré hasta el fin. Dame entendimiento y guardaré tu ley y la cumpliré de todo corazón. Guíame por la senda de tus mandamientos, porque en ella tengo mi voluntad. Inclina mi corazón a tus testimonios y no a la avaricia. Enséñame buen juicio y sabiduría. Hazme entender y aprenderé tus mandamientos. Te ruego, oh Jehová, que me enseñes tus juicios, tus mandamientos. Susténtame conforme a tu palabra y viviré. Sosténme y seré salvo. Afianza a tu siervo para bien. Haz con tu siervo según tu misericordia. Mírame y ten misericordia de mí. Ordena mis pasos con tu palabra. Dame entendimiento y viviré. Vivifícame con tu palabra. Vivifícame conforme a tus juicios. Enséñame
tus estatutos. Estas son tan solo algunas de las múltiples expresiones de dependencia que el escritor de este salmo dio a conocer en medio de esa avalancha de elevados pensamientos que brotaban a borbollones de su alma. Como dijo un comentarista bíblico en una oportunidad, la principal característica de este Salmo 119 es la profunda convicción de que nosotros no tenemos nada que ver con fuerzas humanas para guardar los mandamientos de Dios, sino que únicamente es Dios el que puede crear en nosotros la voluntad y el poder para obedecerlos. Y aquí encontramos otra de esas cosas que necesitamos tener bien en mente ahora que estamos a punto de salir de esta cuarentena. Entramos a la semana número 11 de no habernos reunido físicamente como iglesia para nada. Y estoy seguro que al interior de cada uno de nosotros existe una increíble variedad de opiniones y vivencias en cuanto al cuidado de nuestra vida espiritual durante este encerramiento de 70 días. Algunos probablemente han buscado realizar diversas actividades físicas o llevar a cabo proyectos de remodelación en sus viviendas. Otros a lo mejor se han puesto a escuchar sermones y estudios bíblicos, los cuales no solamente han abundado, sino que han saturado las redes sociales en estos tiempos. Muchos probablemente no han encontrado otra cosa que hacer más que quedarse en casa, contentos, sin ir a la iglesia o los estudios bíblicos, y a lo mejor tan acomodados están que van a querer promover esta situación para que se mantenga por el resto del año. Para otros ha sido un alivio salir a trabajar un poco porque ni se imaginan qué estarían haciendo en su casa. Mi inquietud personal es esta: ¿qué ha provocado esta cuarentena en nuestras vidas espirituales? ¿Qué ha provocado? ¿Haraganería espiritual? ¿Comodidad espiritual? ¿Dependencia de los sermones que se transmiten? Y yo pregunto, ¿por qué razón deseas volver a la normalidad de antes? ¿Por qué razón deseas regresar a las reuniones de la iglesia? ¿Qué es lo que te motiva? ¿Por pura rutina? ¿O por deseo de verte con los hermanos y abrazarlos y ser edificados a través de verlos y darles una palabra buena? ¿El deseo será alimento espiritual? El salmo, la porción de este salmo en la cual vamos a meditar en esta ocasión, nos lanza un buen desafío ahora que estamos a punto de regresar a esta nueva normalidad. Y yo los animo entonces a que ahí el Salmo 119 busque a usted el versículo 97, porque a partir de ese versículo vamos a tener esta lectura. Salmo 119, a partir del versículo 97 hasta el versículo 104. Solo como detalle, este Salmo 119 está dividido en 22 porciones. Esta es una de esas porciones. Y 22 porciones porque cada una de ellas es referente a una de las letras del alfabeto hebreo. Y de manera interesante, cada una de estas estrofas, que están compuestas cada una con 8 versículos, cada una de estas estrofas comienzan con la letra característica al número de la letra hebrea que le corresponde. Por ejemplo, aquí, Salmo 119, versículo 97, corresponde a la letra Mem, o la M, que sería para nosotros la letra número 13 del alfabeto hebreo. Y lo interesante también es que cada una de las estrofas de las frases de esta estrofa comienzan, cada una inicia con la letra Mem. Esa es la composición de este precioso salmo. Y dice así:
Salmo 119, versículos 97 al 104. Oh, cuánto amo yo tu ley. Todo el día es ella mi meditación. Me has hecho más sabio que mis enemigos con tus mandamientos, porque siempre están conmigo. Más que todos mis enseñadores he entendido, porque tus testimonios son mi meditación. Más que los viejos he entendido, porque he guardado tus mandamientos. De todo mal camino contuve mis pies para guardar tu palabra. No me aparté de tus juicios, porque tú me enseñaste. Cuán dulces son a mi paladar tus palabras, más que la miel a mi boca. De tus mandamientos he adquirido inteligencia, por tanto he aborrecido todo camino de mentira. Precioso, como los otros versículos que leímos al principio. Permítame orar para que el Señor tenga favor y misericordia de nosotros, ayudándonos. Una vez más, Señor, reconocemos que apartados de ti no podemos entender nada de las cosas espirituales. Perdónenos, porque cuántas veces cada día nos recordamos en que fuimos creados a tu imagen y semejanza, y que fuimos creados con ese propósito de depender constantemente de ti. Pero ahora que tú nos has dado nueva vida a través de Cristo, por lo menos ya hemos empezado a entender esto. Y lo que le rogamos de lo profundo de nuestro ser es que eso lo profundice hasta lo más íntimo de nuestra vida, para que dé fruto y nos volvamos hijos e hijas suyas, constantemente dependiendo de usted como niños, para todo lo que hagamos, para todo lo que planifiquemos, recordándonos del mensaje del domingo pasado también. Aquí estamos, necesitados, aquí estamos, hambrientos, aquí estamos sedientos de usted. Háblenos, hábleme, no solo para mi edificación personal, sino para que mi vida pueda ser, al ser edificada por su palabra, ser de bendición para todos aquellos que se encuentren a mi alrededor, comenzando con la familia con la cual estoy viviendo ahí en esta cuarentena, y ahora que estamos prontos a salir, con mis compañeros, compañeras de trabajo, con nuestros vecinos a nuestro alrededor. Nuestra petición entonces es: bendíganos para ser de bendición desde aquí hasta lo último de la tierra. Se lo rogamos en el nombre de Jesús. Amén. El mensaje en esta tarde es el mismo mensaje del domingo pasado. El punto es aprender esto. Aprendamos a depender de Dios constantemente. ¿Puede decirlo usted sin ver la pantalla? ¿Cuál es el mensaje? Aprendamos a depender de Dios constantemente. El domingo pasado, Santiago nos aleccionaba en el por qué tenemos que aprender a depender de Dios. Y como recordarán, él nos decía que debemos aprender a depender de Dios porque hay varias características que son propias de nosotros los seres humanos. Una, no sabemos el futuro. Dos, nuestra vida es fugaz. Y por esa razón es que depender de Dios es lo mejor que nosotros podemos hacer. En esta ocasión, el salmista nos alecciona dándonos una de las claves en cómo aprender a depender de Dios. Aprendamos, pues, a depender de Dios constantemente. ¿Cómo? Hay tres cosas, y aquí viene la primera de ellas. ¿Cómo aprender a depender de Dios constantemente? Amando su palabra, amando su palabra. Mire cómo empieza el Salmo, este trozo del Salmo, el versículo 97. ¿Cómo comienza? ¿Cuál es la primera expresión que da? Dice: oh, cuánto amo yo tu ley. Y mire lo que dice el versículo 103 de esa misma estrofa: cuán dulces son a mi paladar tus palabras, más que la miel a mi boca.
Tome esto. La diferencia entre un discípulo de Jesús nutrido, robusto y vigoroso en contra de uno que es débil, enfermizo, raquítico y decaído radica específicamente en esto. Es la misma diferencia que existe entre un niño que ama el pecho de su madre y uno que no lo hace. Es la misma diferencia que hay entre un niño que ama comer y un niño que odia comer. Y aquí observamos que el salmista no nos está dando la experiencia que él mira que hay en otras personas cerca de él. No, el salmista con mucho entusiasmo nos está dando a conocer su propia experiencia, la suya propia. El salmista está desnudando sin ninguna vergüenza lo que hay en su corazón. Esta expresión de profunda sinceridad y de íntima amistad que este hombre había aprendido a tener con la palabra de Dios es lo que nos está dando a conocer y es lo que a usted y a mí debería de animarnos a también tener y sentir. Una cosa es respetar y otra cosa es amar. Las dos son buenas, pero fíjese, el respeto hace que nosotros mantengamos cierta distancia en alguna relación que tenemos con alguien. Sin embargo, el amor, ya vamos a ver, hace que esas barreras puedan romperse. El respeto, por ejemplo, el ejército de Israel, allá en 1 de Samuel que nos narra, el ejército de Israel sentía demasiado respeto por Goliat. Y eso era lo que los hacía a ellos mantenerse quietos, paralizados e inactivos. Y entonces mi pregunta para mí y para ti ¿es eso lo único que sientes para con la palabra del Señor? ¿Respeto? Un respeto tan profundo que hace que te mantengas alejado y apartado, paralizado en cuanto a ella. Por supuesto que es bueno respetar la palabra de Dios y debemos hacerlo. Pero nuestro Padre Celestial nos exhorta a no solo respetar su palabra, sino a hacer algo mucho mejor, a amarla. Porque el amor hace que esas fronteras que a veces nos mantienen alejados se eliminen, no para irrespetar a Dios, sino para disfrutar lo mismo que este salmista dice que disfrutó llegándose a la palabra del Señor. Salir corriendo, disparado y sin freno a encontrarse con la bendita palabra de Dios es exactamente lo mismo que salir corriendo, disparado y sin freno para buscar a Dios mismo. Aquí sí cabría exhalar esos suspiros y esos quejidos de deleite, como los que aparecen mencionados ahí en el libro del Cantar de los Cantares. Yo creo que bien podríamos decir, porque mejor son los amores por la palabra de Dios que el vino. Estoy enfermo de amor por la palabra de Dios. Prendiste mi corazón, oh preciosa palabra de Dios. Las muchas aguas no podrán apagar el amor por la palabra de Dios. Y si usted piensa que este es un trastorno mío al pensar de esa forma, pues no hay tal cosa. Este no es un invento de imaginación humana. El salmista así lo manifiesta a lo largo de todo el Salmo 119. Mire lo que dice ahí el versículo 14. Me he gozado en el camino de tus testimonios más que de toda riqueza. Versículo 20. A toda hora siento un nudo en la garganta por el deseo de conocer tus juicios. Versículo 24. Tus testimonios son mis delicias y mis consejeros. Versículo 47. Amo tus mandamientos y en ellos me regocijo. Versículo 72. Mejor es la ley de tu boca, y escuche, mejor que millares de oro y plata. Versículo 92.
si tu ley no hubiese sido mi delicia, ya en mi aflicción hubiera perecido. Salmo 111, tus estatutos son mi herencia permanente, son el regocijo de mi corazón. Versículo 131, escucha esto: jadeante abro la boca porque ansío tus mandamientos. Y el versículo 159, mira, oh Jehová, que amo tus mandamientos. En otras palabras, el salmista lo que aquí está expresando es esto: mira, oh Jehová, cuánto te amo a ti. Oh, cuánto te amo a ti, Dios mío. Y por eso exclama en el versículo 103, cuán dulces son a mi paladar tus palabras, más que la miel en mi boca. Alguien dijo que aquellos que han saboreado la preciosa palabra de Dios se adhieren a ella con incomparable e increíble ardor fervoroso. ¿Me amas?, le preguntó Jesús a Pedro. ¿Me amas? Es la pregunta que el Señor nos hace a nosotros a través de esta porción de la Escritura. ¿Muestras tu amor por mí a través de amar mi palabra? Esas son las preguntas inquietantes que el Señor nos hace a cada uno de nosotros. Creo que esa pregunta debería de calar y clavarse en nuestro corazón permanentemente. ¿Amo a Dios? Sí, lo amo. ¿Por qué no amas su palabra? ¿Amas a Dios? Sí. ¿Lo manifiestas amando su palabra, llegándote a ella con esa actitud de amor? Una de las cosas que produce la nueva vida, el nuevo nacimiento, es el aparecimiento de nuevos afectos, cosas que antes a nosotros no nos atraían o nos desagradaban. Ahora en la nueva vida que el Señor nos da, hay ese nuevo aparecimiento, algo que antes no tenía, ahora sí aparece. Y entonces yo digo, en verdad, ¿ha aparecido esto en nuestra vida? Si antes la Biblia, la palabra de Dios, a mí me parecía aburrida, ahora ya siento un deseo, una atracción hacia ella, un querer deleitarme en ella nuevo. Porque si no lo hay, deberíamos preguntarnos entonces si es cierto que hay una nueva vida dentro de nosotros. En verdad queremos aprender a depender de Dios constantemente, pues entonces aprendamos a amar su palabra. ¿Cuál es el mensaje en esta tarde? ¿Se recuerda? Aprendamos a depender de Dios constantemente. ¿Cómo? ¿Cómo no? Nos dice, ¿cuál es el primer cómo que nos da? Amando la palabra del Señor, amando su palabra. Y el segundo cómo que nos da es meditando en su palabra. Mira lo que dice en versículos 98 y 99. Me has hecho más sabio que mis enemigos con tus mandamientos, porque siempre están conmigo. Me has hecho más sabio que mis enemigos con tus mandamientos, porque siempre están conmigo. Y el versículo 99, más que todos mis enseñadores he entendido. ¿Pero por qué dice? Porque tus testimonios son mi meditación. Por eso es que se ha hecho más entendido que sus maestros. Por eso es que ha superado a los maestros que le enseñaron. ¿Por qué razón? Porque en los testimonios del Señor es donde Él ha anclado su meditación. Cuando éramos bebés, si usted todavía recuerda, cuando éramos bebés se nos daba de comer. Y el único alimento que nos conformaba y que nos confortaba era la leche. Ahora bien, si ya siendo adultos
Esperamos a que todavía vengan y nos den de comer. Y si ya como adultos el único alimento que ingerimos, el único alimento que nos conforma y nos contenta es la leche, entonces aquí diríamos no solamente algo raro y extraño, sino que también eso es insuficiente. De forma similar, si únicamente estamos dependiendo del pastor para que nos dé a cucharadas el alimento espiritual cada domingo o cada día de estudio bíblico, ¿sabe qué? Vamos a estar actuando como bebés espirituales. Si por nuestra cuenta nos cuesta tomar la Biblia, si nos mantenemos mencionando el argumento de que es que no le entiendo, si lo único que nos provoca abrirla es sueño, si no se nos quita de la cabeza que la Biblia es aburrida, entonces lo más seguro es que después de esta cuarentena vayamos a salir igual o peores en nuestra vida espiritual que antes. Porque nuestra dieta espiritual durante estas 10 semanas anteriores o la 11 que ahorita entramos, o estos 70 días o 77 días después de esta semana, si solamente comimos espiritualmente 2 veces a la semana, pues así va a estar nuestra vida espiritual también, raquítica. De la misma forma en que las escrituras son esenciales para darnos nueva vida, para nuestro nuevo nacimiento, así las escrituras también son esenciales para nuestra madurez y nuestro crecimiento en dependencia de Dios. La fe, dice, vino a nuestra vida por medio del oír la palabra de Dios. Así lo dice Pablo ahí en Romanos capítulo 10. Dios, dice otro pasaje, por su voluntad y por medio de su palabra, es que nos hizo nacer de nuevo, dice Santiago capítulo 1. Pues así también, dice otro pasaje, por causa de permanecer firmes en lo que hemos aprendido en la Biblia y convencidos de que ella es suficiente para enseñarnos, reprendernos, corregirnos e instruirnos en este caminar de fe, es que iremos cada día siendo enteramente capacitados para toda buena obra. Eso es lo que dice 2 Timoteo capítulo 3. Y una de esas buenas obras es depender de Dios, aprender a depender de Dios. Ay, pastor, pero es que a mí me encanta que me lo den ya todo masticado y fácil de digerir. ¿Qué hago? Yo te digo, hermano o hermana, ese es mal negocio. Ese es mal negocio. Porque ese no es el deseo de Dios ni para ti ni para mí. Si amamos la palabra de Dios, ese amor me empujará a meditar en ella. ¿Y qué es meditar? Meditar es pensar en una cosa con atención y detenidamente. Meditar no es cruzar las piernas, ni cerrar los ojos y blanquear la mente, no. Meditar al estilo de la Biblia es pensar en las cosas de la Biblia con atención y detenidamente. Dice aquí que la palabra de Dios estaba siempre con el salmista, porque siempre están conmigo, dice ahí. La palabra de Dios era objeto de su meditación, porque tus testimonios son mi meditación. Ay, entonces venimos nosotros y preguntamos, ¿quiere decir entonces que el salmista se convirtió en un monje? ¿Quiere decir entonces que el salmista no hacía otra cosa más que solo pasar meditando en la Biblia? ¿Quiere decir entonces que el salmista ya nunca más fue a trabajar? ¿Quiere decir entonces que el salmista, la casa donde vivía era un completo desorden? ¿Quiere decir que el salmista, por causa de pasar meditando solo en la palabra de Dios, abandonó y descuida a su familia, a su esposa y a sus hijos? ¿Eso es lo que significa? No. La respuesta a cada una de estas preguntas es no.
¿Y entonces qué es lo que significa esto que dice en estos versículos 98 y 99? Significa que los esfuerzos diarios del salmista estaban enfocados no solo en actividades para su sostenimiento físico, sino que también había hecho atención y energía, esfuerzo, poniéndolos para cuidar también su vida espiritual. Así como las tripas le chillaban por tener hambre y por querer comer, así también su alma chillaba por el pan de vida eterna. Y esto es lo que debemos pedir al Señor que tengamos tú y yo también. Intencionalmente el salmista se había habituado a aprovechar cada oportunidad de su vida, sus actividades rutinarias de cada día, había aprovechado a sacarle ventaja para meditar y reflexionar en el consejo de Dios. Y por eso él dice, siempre están conmigo. Oh, cuánto amo yo tu ley. Todo el día es ella mi meditación. Esto es algo así como lo que Pablo le dijo allá a Timoteo, cuando le dijo, bueno, tienes que sufrir penalidades, Timoteo, eres cristiano, pues tienes que sufrir penalidades. Y una de las cosas que le dijo, uno de los ejemplos que le puso fue el labrador, el agricultor, el campesino, el labrador, para participar de los frutos, debe trabajar primero. Esfuerzo diario. Pues entonces la ilustración es esta. Este campesino cada día regresaba después de trabajo a su casa cansado, pero al día siguiente, ¿cómo se levantaba? Con nuevos bríos, nuevos ánimos para ir a desarrollar esa misma labor de cuidar la tierra hasta recibir la cosecha. De igual manera, dice la palabra, cada uno de nosotros, cada día, debemos pedirle al Señor levantarnos con ánimos renovados para acercarnos a la palabra de Dios. Porque si la amamos, nos hará falta no estar con ella. Enamorados, no es eso pues lo que ha sido tu experiencia y tu vivencia. Ay, ¿qué estará haciendo mi enamorada? Quiero estar con ella. Ay, ¿qué estará haciendo mi enamorado? Quiero estar con él. Pues si en verdad amamos la palabra, nos hará falta no estar con ella. Pero además el salmista asegura que no había ninguna actividad en sus faenas diarias donde no incluyera en su ser y en su corazón un pensamiento acerca de la palabra de Dios. Y por ello es que este mismo salmista dijo en otra parte, en mi corazón he guardado tus dichos para no pecar contra ti. Y esta es una buena práctica que a veces no la practicamos. Aprender de memoria pasajes de la Escritura. ¿Sabes? Al estar aprendiendo de memoria un pasaje, eso nos ayuda y nos impulsa a meditar en el consejo de la palabra del Señor. La pregunta para cada uno de nosotros es, bueno, no es más bien, la pregunta para cada uno de nosotros no es, ¿has apartado intencionalmente tiempos durante esta cuarentena para leer rápidamente la palabra del Señor? Pues no es eso. La pregunta es, ¿has apartado intencionalmente buenos tiempos para dedicarte a reflexionar, a meditar, a pensar con atención y detenidamente en los consejos de la palabra de Dios? Si no lo has hecho, pues quiero recordarte lo que dijo allá el gran filósofo Rubén Blades en su canción, no sé si te acuerdas, cuando él dijo, camará, la vida tiene sorpresas, sorpresas te da la vida. ¿Y no es eso lo que Santiago nos dijo, pues? ¿No es eso lo que Santiago nos recordó el domingo pasado? Y no querer depender de Dios. Y no querer ir a la palabra, porque esa es la forma. Amar la palabra de Dios, meditar en la palabra de Dios, son los cómo, en cómo. Aquí nos está diciendo,
Bueno, ¿y qué hago pues? ¿Qué hago yo para aprender a depender de Dios constantemente? Si la vida es corta, si a mí se me olvida eso a cada rato, si a mí se me olvida a cada rato que yo no tengo control del futuro, ¿qué puedo hacer para aprender a depender de Dios constantemente más? Y aquí el salmista nos dice, primero, ama su palabra. Segundo, medita en su palabra. Y tercero, practica su palabra. ¿Cuál es el mensaje en esta tarde? Recuerda, no se lo voy a olvidar. Aprendamos a depender de Dios constantemente. ¿Cómo? Aquí nos da el salmista el cómo. Amando la palabra de Dios. Meditando en la palabra de Dios. Practicando la palabra de Dios. Mira lo que dice versículo 100 en adelante. Más que los viejos he entendido, porque he guardado tus mandamientos. De todo mal camino contuve mis pies para guardar tu palabra. De todo mal camino contuve mis pies para guardar tu palabra. Mira lo que dice el versículo 102. No me aparté de tus juicios, porque tú me enseñaste. ¿A través de dónde? No a través de sueños, no a través de éxtasis. Aquí está la manera en cómo Dios hoy nos puede enseñar. No me aparté de tus juicios porque tú me enseñaste. Y mire lo que dice el versículo 104. De tus mandamientos he adquirido inteligencia. Por tanto, he aborrecido todo camino de mentira. He aborrecido todo camino de mentira. ¿Cómo podemos aprender a depender de Dios constantemente? Practicando su palabra también. Ahora, yo te digo, piensa cómo comenzamos y hasta dónde hemos llegado ahorita en esta parte del mensaje. ¿Te has dado cuenta del flujo de pensamiento que hay en estos versículos? ¿Te das cuenta de ese flujo natural? Pues amar la palabra de Dios, dice, nos impulsará a meditar en ella. Y el meditar en la palabra del Señor nos hará mejorar nuestros caminos. ¿Alguna clave secreta? Aquí está la clave secreta. Amando la palabra del Señor nos va a impulsar a meditar en ella. Meditando en la palabra del Señor nos va a hacer recordar, bueno, y estos caminos en los que anden, no son buenos, esto no le agrada al Señor, me voy a apartar de aquí. Nos hará apartarnos de nuestros malos caminos. Este es ese primer pensamiento que apareció allá cuando nuestra hermana leyó el Salmo 119 de los versículos 1 hasta el versículo 24. ¿Recuerdas qué dijeron los primeros versículos? Dice, bienaventurados los perfectos de camino, los que andan en la ley de Jehová. Bienaventurados los que guardan sus testimonios y con todo el corazón le buscan. ¿Y qué dice después? Pues no hacen iniquidad los que andan en sus caminos. Fíjate bien, ahora que estamos aquí en el Salmo 119, versículos 97 al 104, fíjate bien. ¿Cómo empieza el Salmo 119? ¿Cómo empieza el versículo 97? ¿Qué empieza diciendo? ¿Ya viste? ¿Qué empieza diciendo? Oh, cuánto amo yo tu ley. Fíjate, presta atención. Oh, cuánto amo yo tu ley. Y ahora ve hasta el último versículo de esta parte mem del Salmo 119, el versículo 104. ¿Cómo dice la última línea? Por tanto, he aborrecido todo camino de mentira. Comienza con, oh, cuánto amo yo tu ley. Y mira cómo termina, aborreciendo todo camino de mentira. Y esta es la clave. El amor a Dios nos impulsará a aborrecer los malos caminos. El amor a Dios nos empujará a aborrecer el pecado. Y creo que aquí se encuentra bien clara la respuesta a esa pregunta que muchas veces nosotros nos hacemos. Yo me la he hecho un montón de veces. ¿Cuál es esa pregunta? ¿Y por qué cuesta tanto, pues? ¿Y por qué cuesta tanto obedecer los mandamientos del Señor? ¿Y por qué cuesta tanto guardar los mandamientos del Señor? Pues aquí está la respuesta. ¿Por qué cuesta tanto? Porque no nos hemos dispuesto a amar la palabra de Dios. Y al no disponernos a amarla y a empezar a amarla,
pues no vamos a meditar en ella. Y al no meditar en ella, pues vamos a seguir igual en nuestros caminos. Ahora bien, lo contrario también sería cierto como consecuencia. El desgano por la palabra de Dios nos hará sentir ganas de andar pecando, pues. El desgano por Dios lo que me van a dar son ganas de andar pecando en los malos caminos. El desamor, mi desamor hacia Dios, lo que me hará es amar el pecado. Eso es así de sencillo. Y al andar en pecado, al andar en el pecado, jamás se nos cruzará por la mente que yo tengo que depender de Dios. ¿Y para qué, pues? Y al no de querer depender de Dios, pues ya no se diga. Si leer la Biblia es como una tortura para mí, meditar en ella es peor, pues. ¿Qué voy a andar pensando yo en la brevedad de mi vida? ¿Qué voy a andar pensando yo en que no conozco el futuro? No, y eso es lo peor que podemos hacer nosotros, los seres humanos. Y por eso aquí dice la palabra misma del Señor a nosotros. Una de las maneras para aprender a depender de Dios constantemente es amando su palabra, amando su palabra. Y eso me va a impulsar a meditar en ella, porque siempre están conmigo. Tus testimonios son mi meditación. Todo el día es ella, mi meditación, donde quiera que ande, manejando, trabajando, clavando, botando paredes. Pero si yo no guardo la palabra del Señor en mi corazón, como dijo el salmista, también en mi corazón he guardado tus dichos. Pero aún así, ¿qué tal a la hora del lunch? ¿Qué tal a la hora del coffee break? Apartar esos tiempos para, me estoy aprendiendo este pasaje, quiero estarlo repasando. Pues aprenderemos. Y el amar a la palabra me llevará a meditar en la palabra, y el meditar en la palabra me llevará a practicar sus mandamientos. Con esto concluyo. Como dijo alguien, hablando de la Biblia, esta es la preciosa joya preferida por encima de todos los demás tesoros. ¿Por qué? Porque si estás hambriento es la carne que satisface, si estás sediento es la bebida que refresca, si estás enfermo es el remedio que sana, si estás débil es el cayado que te sostiene, si eres atacado por el enemigo es la espada que te defiende, si estás en tinieblas es lámpara que alumbra tus pasos, si estás dudoso de cuál camino seguir es la estrella que te dirige, si estás enemistado con Dios, amigo o amiga, ella es la que te da el mensaje de reconciliación. Si no sabes cómo salvar tu alma, tu vida, querido amigo, pues la palabra de Dios es la que te lleva a Cristo Jesús. Ella puede hacerlo porque ella es la palabra de vida. Y por esa razón es que el apóstol Pablo con gran certeza dijo: esta es la palabra de fe que predicamos, que si confesares con tu boca que Jesús es el Señor y creyeres en tu corazón que Dios le levantó de los muertos, serás salvo. Porque con el corazón se cree para justicia, pero con la boca se confiesa para salvación. Esto es, y este es el mensaje. ¿Dónde encontrar todo eso? Aquí en la Biblia. Esto no son cosas que nosotros, los cristianos evangélicos, nos hemos inventado. Aquí está. Pues, queridos hermanos, mi anhelo y mi deseo es que no salgamos iguales, no salgamos peor después de esta cuarentena. Si todavía nos quedan unos cuantos días, si no has aprovechado estos días anteriores, pues ve, esta semana que todavía queda, todavía fuera de esa nueva normalidad, aprovecha entonces, ve a la palabra, corre hacia ella, ve al Señor, corre hacia Él a escuchar su consejo con amor, con deleite. Oh, cuánto amo yo tu ley. Y ponernos a meditar en ella pausada, tranquilamente, quietamente, poniendo y prestando atención a cada cosa que nos dice. Y entonces el Espíritu hará que esa palabra implantada, meditada, nos haga salirnos de nuestros malos caminos y venir a los caminos del Señor. Para nosotros que somos sus hijos y para aquellos que
que todavía el Señor tiene ahí los brazos abiertos diciéndoles: venid a mí todos los que estáis trabajados y cargados, que yo os haré descansar. ¿Recuerda cuál fue el mensaje de esta tarde? ¿Lo recuerda? El mensaje de esta tarde entonces fue ese: aprendamos a depender de Dios constantemente. Y esta porción de este salmo nos dice: amando, así lo vamos a hacer, así vamos a aprender a depender de Dios constantemente, amando su palabra, meditando en su palabra y practicando su palabra. Ese es mi deseo para mí, y yo deseo lo mejor para mí. Ese es mi deseo para ti, porque ese es el mejor deseo de Dios para ti. Oremos. Señor amado, te rogamos de lo profundo de nuestro ser que esta nueva vida que nos has dado nos mueva a acercarnos a tu palabra, pero con esta actitud de amor, actitud de querer deleitarnos en ella, de pasar este tiempo de éxtasis espiritual y gozarnos, deleitarnos, como dijo allá el salmista también: son mis deleites, tus palabras son mis delicias y mis consejeros, que así podamos decir también nosotros. Ayúdanos, Señor, a hacer esfuerzos. Se nos han dado herramientas, se nos han dado claves para estudiar la palabra del Señor, observar, interpretar y aplicar. Se nos han dado, Señor, herramientas para esto. Nosotros como iglesia no estamos a ciegas acerca de qué cosas debemos hacer. Ya lo sabemos, pues entonces ayúdanos, Señor, para que lo pongamos en práctica a la hora de venir y meditar en tu palabra con deleite. Y entonces seremos más sabios que nuestros enemigos terrenales. Aprenderemos más que nuestros enseñadores terrenales. Seremos más experimentados que los viejos terrenales por tu palabra. Y entonces, Señor, también por guardar tu palabra nos vamos a contener de todo mal camino. Porque tú nos enseñaste, nos apartaremos de los malos caminos y nos mantendremos en tus juicios. Y por la inteligencia que nos das a través de tu palabra, aborreceremos todo camino de mentira. Señor, yo creo que esto es cierto, y yo lo quiero para mi vida, y yo lo quiero para mis hermanos también, para que cuando salgamos de esta cuarentena, salgamos así como águilas renovadas, potentes, fuertes, robustas. No solo para el trabajo físico, no solo para ganarnos el pan diario, sino para salir con ánimo, gozo y entusiasmo a proclamar las buenas noticias de Cristo Jesús. Bendíganos y ayúdenos en el nombre precioso de Jesús. Amén. Y amigos, tenemos un video que les queremos presentar. Nos lo presentamos el domingo pasado, pero es un video donde nuestra hermana Carolina Ramírez, quien es misionera en Japón y todavía está en El Salvador, envió hace una semana y media a nuestra congregación, Iglesia Bautista Hispana Guilford. Entonces los animo a que disfrutemos estas palabras y este corto video, esta palabra que nos manda la hermana Carolina desde El Salvador. こんにちは、カロです。よろしくお願いします。あなたたちの日本です。宣教師です。Mis amados hermanos de Iglesia Bautista Hispana Guilford, les saluda Carolina, su misionera en Japón. Después que le fui a visitar en enero, estuve aquí en El Salvador con una agenda bien intensa de 3 meses, visitando congregaciones, reuniones uno a uno con diversos hermanos, reuniones a grupos de oración y prédicas. Ha sido un tiempo fenomenal. Estaba ya a finales de marzo por regresar a Japón cuando el aeropuerto de El Salvador fue cerrado y se mantiene así a la fecha por el coronavirus. Igualmente estamos en cuarentena, la cual está por terminar a finales de este mes. Hermanos, ha sido un tiempo buenísimo también esta cuarentena para compartir aún más tiempo con mi familia, estar apoyándoles en diversas actividades aquí en la casa
Igualmente estudiar ciertos libros de la Biblia a profundidad y el idioma japonés. Ya estoy preparándome para regresar a Japón y les agradeceré sus oraciones para que, por número 1, que sea Dios sanando a todas las personas a nivel mundial que tienen este coronavirus, tanto física como en sus corazones. Número 2, que Dios mantenga la salud de mi familia y la mía. Número 3, que Dios me haga el milagro para que yo pueda regresar a Japón y tome control de toda la logística. Número 4, que Dios me permita seguir estudiando el idioma japonés de manera autodidacta, con mucha disciplina y perseverancia todos los días, y me permita al regresar a Japón estudiar en una escuela de manera formal. Él provea los recursos. Y número 5, que también Dios haga el milagro para que todos los meses de manera puntual pueda pagar mi casa, la cual ocupo como de vivienda para ministerios, para recibir personas, más que todo latinos, que vienen de visita a Japón. Hermanos, muchas gracias por todo su apoyo. Les amo en el amor de Cristo y seguimos unidas en oración. Dios les bendiga. Gloria al Señor por ese saludo de nuestra hermana Carolina. Cuánto alabamos al Señor por su vida, por sostenerla y porque a través de ella nosotros como iglesia predicamos el Evangelio hasta Japón. Alabemos al Señor con esta otra preciosa alabanza que nos habla de ese despojamiento que el Señor hizo de su poderío, de su soberana voluntad por causa de rescatarnos. Alabemos al Señor. Jesús, Señor de la creación, siendo en forma de Dios, se despojó de sí mismo, tomó la semejanza de hombre y siendo puro y sin mancha, entre nosotros vivió. Y asimismo se humilló, tomando forma de siervo, hasta su vida entregar, y en una cruz terminar. Mas Dios a lo sumo lo exaltó, y a su nombre engrandeció, se doble y toda lengua confiese que Jesús es el Señor. Jesús, Señor. Jesús, Señor de la creación, siendo en forma de Dios, se despojó de sí mismo y Él tomó la semejanza de hombre, y siendo puro y sin mancha, entre nosotros vivió. Y asimismo se humilló, tomando forma de siervo, hasta su vida entregar, y en una cruz terminar. Mas Dios a lo sumo lo exaltó, y su nombre engrandeció, para que ante su autoridad toda rodilla se doble y toda lengua confiese que Jesús es el Señor.
Señor. Así es. Así dice la palabra del Señor. Por lo cual también le exaltó hasta lo sumo y le dio un nombre que es sobre todo nombre, para que en el nombre de Jesús se doble toda rodilla de los que están en los cielos y en la tierra y debajo de la tierra, y toda lengua confiese, y así será un día, que Jesús es el Señor. Amados, manténganse atentos en esta semana. Ya comencé a platicar con hermana Karen McKinley y vamos a tener noticias un poco más firmes y directivas un poco más claras esta próxima semana. Estén atentos a nuestras noticias. Mientras tanto, una cosa es cierta: esto que el Señor nos ha permitido caminar hasta ahorita en cuanto a la tecnología lo vamos a mantener, y por supuesto incluso después, ya cuando nos estemos reuniendo aquí como iglesia, lo vamos a mantener y lo vamos a continuar mejorando, así como ustedes han sido testigos con sus propios ojos de estos avances que nuestros amados Kevin Cruz y Jorge Esperanza han estado haciendo durante todo este tiempo. Alabo al Señor por sus vidas en este sentido de manera particular, porque han sido compañeros en este caminar, en esta transmisión, en querer honrar el nombre del Señor, esparciendo su palabra de una mejor manera, de una manera más profesional, de una manera que dé gloria, honra y honor a su nombre. Así que un saludo a mis hermanos, un saludo y una palabra de gratitud a mis hermanos Kevin Cruz, a mi hermano Jorge Esperanza, sus oraciones por ellos, por favor. La inteligencia viene del Señor y el ánimo de querer servir al Señor también viene de Él mismo a través de ellos y de sus vidas. Y ahora pues también tuvimos la participación de nuestro querido Fidel, que se nos juntó ya así como dándonos a conocer de que ya vamos en esa etapa de irnos juntando poco a poco. Así que en espera de esas noticias, en esta tarde los despido con esta palabra de bendición. Y el Dios de paz, que resucitó de los muertos a nuestro Señor Jesucristo, el gran pastor de las ovejas, por la sangre del pacto eterno, os haga aptos en toda obra buena para que hagáis su voluntad, haciendo Él en vosotros lo que es agradable delante de Él por Jesucristo, al cual sea la gloria por los siglos de los siglos. Amén. Estamos despedidos. Que tengan una semana próspera y bendecida en el nombre del Señor. Hasta luego. Y estemos orando por nuestra hermana Jacqueline, que pues es probable que esta próxima semana tenga que venir ese bebé precioso que estamos esperando. Un saludo pues a cada uno de ustedes. Hasta luego, hermanos.